Chao. Hola. Ahora que has hecho el chao, me he acordado de Julio Iglesias. Julio Iglesias. Que tú conociste a Julio Iglesias. Yo conozco a Julio Iglesias. No conocí, conozco. Ah, no, pero de cuando en cuando le pegas un telefonazo. No directamente, pero sí que tengo muy buenos amigos comunes y muy buenos amigos directos que... Recuerdo con mucho cariño tu imitación del padre. De Papuchi. Hombre, el Papuchi era maravillosa, una cosa cojonuda. Además, yo le conocí. Yo he tenido la gran suerte, una cosa maravillosa, de conocer a todos los Iglesias que son muy cachondos. Sí, ¿no? Tanto Enrique el como padre lo Julio, era, el Papuchi lo era. Chabeli es fantástica también. O sea, todos son... Y luego el padre, el doctor Iglesias Puga, increíble. Y luego Julio es muy divertido. Es muy divertido. ¿Sabes? Cuando le conocí... le dijeron, Julio, bueno, ya sabes que él canta y te imita, te canta mejor que yo, el hijo de puta. decía, sí. Y siempre, yo tengo una anécdota que que me gusta mucho de lo no tener nada que perder. Uh-huh. A mí hago el programa de la CBS, y entonces cuando yo voy a América, tú dices bueno, ¿quién es la primera persona a la que voy a llamar cuando llegue a América? Y dije, ¿quién ha estado aquí, que ha triunfado y que le ha ido muy bien y que sabe cómo es la cultura americana, que lleva toda la vida aquí y tal? Voy a llamar a Julio Iglesias. No me jodas. Sí, y llamé a Julio. Sí. Y llamé a Julio Iglesias. Entonces, claro, Julio Iglesias al cabo de un momento me llamó, ¿sabes? Porque además él me conocía a través de hace muchos años y tal. Nosotros ya habíamos estado juntos alguna ocasión en algún concierto suyo y tal. Y me tenía mucho cariño y Carlitos, él siempre veía a Carlitos. Y entonces me dice, porque tú llamas a casa de Julio y Julio, él no tiene teléfono. Uh-huh. Y entonces él te dice, el señor Iglesias le llamará a las 17:52. Así. Ah, sí. Y a las 17 minuto. Total, minuto y resultado. Ostras. Y a las 17:52, ring. Carlitos, ¿qué pasa? ¿Pero qué te pasa? Así cachondo. Digo, pero pues es que estaba durmiendo. Entonces, claro, yo soy un descerebrado. Y hago cachondeo y no sé qué. Y entonces le llamaste para pedirle consejo. Oye, me voy a América, ¿qué pasa? ¿Qué me no, le dije la verdad. La verdad. Sí. Siempre la verdad. Entonces le dije, Julio, mira, me ha fichado la CBS. Y dice, ¿pero tú hablas inglés? Y digo, bueno, me defiendo. Y dice, pues ya hablas mejor que yo en 40 años. Todo el rato haciendo sí. Y digo, mira, me he fichado la CBS y me voy a Los Ángeles a grabar el programa. Voy a estar allí un tiempo y tal. Y entonces he pensado, a ver, me voy a América. ¿A quién llamo? A Julio Iglesias. Y el tío hace, me encanta. Digo, porque no sé nada de la cultura, no sé qué tengo que hacer, no sé con quién contactar, quiero hacer, si puedo, que me vaya bien allí, joder. Y entonces me dijo, me encanta que me hayas llamado, Carlitos. Gracias, o sea, súper agradecido, gracias por llamarme. Dice, mira, cuando yo llegué a América, a mí me ayudaron mucho. Tuve grandes amigos que me ayudaron. Las gentes. Las gentes que me llaman. Las gentes me ayudaron muchísimo. Y yo te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y entonces me puse en contacto con gente en Estados Unidos. Le dije, bueno, yo quiero grabar un disco contigo. Digo, una canción, aunque sea, un dueto. Y entonces, ¿pero cómo vas a grabar un disco? ¿Cómo vas a grabar una canción? Digo, claro, Quijote. Digo, así ya tengo el padrino para poder... ¡Qué morro, por mi parte! Uh-huh. Pero bueno, descerebrado. Y me dijo, venga, vamos a hacerlo. Y llegó la pandemia. O sea, ibas a grabar una canción con Julio Iglesias cuando llegó la pandemia. Quijote, no además él me dijo que encantado, que él tenía que ir, que es cuando le dieron el premio de los Grammy, que él es uno de los 5 grandes de la historia de los Grammy Internacional, es el hombre el latino que más discos ha vendido en la historia del mundo, es el único que ha estado como número 1 en, no sé, en 6, 7 idiomas a la vez en todo el mundo, o sea, era el rey, o sea, fue un rey, y yo he sido siempre muy julista. Y no pudo ser por la pandemia. Y luego él estaba ya con problemas no de salud, pero estaba renqueante, tuvo que dejar una gira y tal. Y no se dio la oportunidad. Y ahí estamos. Pero hemos hablado varias veces. Y te digo, oye, Julio, me debe la canción. Lo tenemos que grabar, Carlito, lo tenemos que grabar. Te lo juro. Ostras. Es muy guay. ¿Y tú sabes cómo está ahora? Yo creo que se habla mucho de su salud. A mí, te digo en serio, a mí sus mejores amigos con los que yo tengo la suerte de hablar y de preguntarle mucho porque saben el cariño que yo le tengo a Julio, me dicen que está perfectamente.
que siempre ha tenido su movilidad muy limitada y muy reducida. Y que él es un galán y no quiere que le vean... al final no quiere que le vean envejecer. Que le vean, bien. Que le vean mal. Y eso también es lícito, ¿no? O sea, esa imagen icónica que todos tenemos de Julio, pues al final... pero que él está de cabeza perfecta, de voz dice que está mejor que nunca y de lo demás también. Me habría encantado verle en concierto. Me voy a quedar sin... Yo lo he visto varias veces, sí. Sin ese honor. No, nunca se sabe, que Julio es muy potente. Impredecible. Sí, es impredecible totalmente.